El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otro ha salvado, que se salve a sí mismo. Si Él es el Mesías, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Vamos a tomar vamos a tratar, hermanos, a la luz del Espíritu Santo, a meditar en tres personajes, tres figuras, tres grupos. El primero es los sumos sacerdotes. Dice el texto de San Lucas, capítulo 23, la actitud de los sumos sacerdotes ante Jesús en la cruz. La figura o la actitud de las autoridades de los romanos, que no eran judíos, y la actitud de los malhechores que estaban en la cruz. Sí, ¿verdad? Sí, tres. Porque el evangelista San Lucas hace mucho hincapié en la actitud de estos tres personajes, o tres categorías, o tres grupos. Y vamos a tratar, hermanos, de ver en qué grupo estoy. El primer grupo, las autoridades, los judíos, tú y yo lo sabemos. La mayoría tuvo la oportunidad de ver en la persona de Cristo, de descubrir, mejor dicho, la presencia de Dios, a Dios mismo, mejor dicho, el Mesías. ¿Por qué tuvieron la oportunidad? Porque conocían muy bien los salmos, conocían los profetas,
conocían las profecías de la venida del Mesías. El pueblo elegido tuvo la oportunidad, no solamente porque tenían conocimiento y no pudieron ver en el rostro, en la persona de Jesús, la presencia de Dios. Segundo, los romanos. No era el pueblo elegido, no pertenecían al pueblo elegido, tenían mucho menos oportunidad. Sin embargo, quien se abre a la gracia, hermanos, yo esto lo creo, es una verdad. Quien se abre quien está abierto, una persona de buena voluntad, de recta intención, que está abierta a la verdad, sí, sobre todo a la verdad y a la fe, podrá llegar a. Los romanos, a pesar de que no eran un pueblo creyente, un pueblo perteneciente al pueblo elegido, sin embargo, tuvieron una oportunidad. ¿Por qué? Porque vieron a un hombre que con palabras y obras hacía prodigios, y eso pudo haberlo llevado a descubrir la presencia del Dios único y verdadero revelado en Cristo. Muy pocos romanos pudieron descubrir. El centurión, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer grupo, los dos malhechores que estaban crucificados. Los dos tuvieron la misma oportunidad y solo uno se abrió a la verdad, a la fe, y pudo descubrir en el que estaba a un lado, Cristo, la presencia de Dios. Hermanos, estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí por fe, por la fe, por virtud de la fe sobrenatural, la fe cristiana. ¿Qué nos tiene aquí? Pues nuestra fe, precisamente. ¿En quién? ¿En qué Cristo? ¿En qué tipo de Cristo? Hoy estamos celebrando en toda la iglesia. Fíjense, voy a tratar a la luz del Espíritu Santo de poder aterrizar y dar el mensaje. Esta fiesta grandísima en toda la iglesia nace, fíjense, el Papa Pío XI, voy a ser muy breve, pero un poco de historia muy breve. El Papa Pío XI, 1926 más o menos, instituye esta fiesta, esta que estamos celebrando hoy, solemnidad de Cristo Rey. Y saben ustedes, hermanos, es un dato histórico. ¿Saben qué le motivó a instituir esta celebración como una solemnidad? O sea, que se celebrara en toda la Iglesia Universal Católica. ¿Qué fue lo que le inspiró, le motivó? Y que fuera llamada Cristo Rey. Lo que estaba pasando en México. Ya desde un año anterior, 1925, estaba la persecución contra los creyentes cristianos en su máximo esplendor. De una u otra manera todos conocemos algo de esta verdad. El Papa Pío XI, teniendo noticias de lo que estaba pasando en México, cómo él sabía cuántos cristianos, cuántos hombres y mujeres daban su vida, morían por la fe en Cristo, y al mismo tiempo lo que más le motivó y le admiraba el Papa Pío XI era cómo morían con aquella valentía, con aquella fe, con aquella obediencia, y exclamaban: ¡Viva Cristo Rey! Ese era su grito de victoria. Y con esa fe, con esa exclamación, se enfrentaban ante las autoridades, ante el gobierno injusto, ateo, así lo decimos, comunista inclusive, de Elías Calles. ¡Viva Cristo Rey! Y por lo tanto, México, la fe del cristiano católico mexicano inspira a un papa
a un gran papa, a establecer una fiesta universal, hermanos, grandísima. Y el Papa aprovechó la oportunidad, Pío XI, porque con esa fiesta estaba, de una manera, contrarrestaba lo que se estaba imponiendo en el mundo entero, el comunismo, el ateísmo. Por lo menos dos movimientos, hermanos, dos sistemas estaban y siguen existiendo. Ante esta realidad, el Papa proclama una verdad y una fiesta. Conclusión y mensaje. Hoy es una oportunidad, escúchalo, hermano, hermana. Hoy es una oportunidad primero para pedir perdón. ¿A quién le pedimos perdón? A Cristo. Bueno, al Padre, por mediación de su Hijo. ¿Por qué le pedimos perdón al Padre? Porque dice el texto de San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único por nuestra salvación, para nuestro rescate, para que fuéramos libres y no esclavos, y un día poder, al terminar nuestra misión, regresar a la casa, a nuestra casa. Entonces, el Padre se desprende de lo que tenía y permite que el Hijo pueda asumir naturaleza humana e inclusive experimentar dolor y morir en la cruz por ti y por mí. Entonces le pedimos perdón al Padre primero por lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? Yo creo que muchos de nosotros hemos sacado de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestras escuelas, de nuestro México, hemos sacado a Cristo. Yo me cuento, muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque nos estorba, nos incomoda. Porque Él desde el momento que yo me bauticé, se supone que mis padres y la enseñanza catequética y la formación, se supone que yo debo ser consciente que al ser cristiano debo asumir un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida se supone que debí haber asumido y debo vivir? El estilo de vida cristiano. ¿Cuál es el estilo de vida cristiano? Pues lee los evangelios. Lee los evangelios y te darás cuenta cómo vivió, cómo pensó y cómo actuó Cristo nuestro Señor. Y si ese estilo de vida que lees ahí, que vivió Cristo, se parece al que yo vivo, o el que yo vivo se parece al de Cristo, entonces soy un cristiano que me esfuerzo, me cuesta, pero me esfuerzo. Pero si el estilo de vida que yo leo ahí y el mío no es compatible, no es igual, entonces significa de que yo tengo tiempo que saqué de mi vida a Cristo. Sal de mi vida. No lo digo con palabras. ¿Sabes una cosa, hermanos? Es más cruel. Somos la indiferencia, la frialdad, la apatía con que vivimos es más fuerte, inclusive puede ser más fuerte que decirle a Jesús, sal de mi vida. No lo hemos dicho, creo que no lo diremos nunca, pero con hechos, con actitudes, ya le dijimos a Jesús, déjame en paz. No quiero que reines en mi vida. No quiero que seas el centro de mi vida. No quiero que seas el centro de mi familia. No quiero que seas el centro de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo. Sal de mi vida. ¿Por qué? Porque si desde el momento que yo asumo consciente y libremente el estilo de vida cristiano, desde ese momento entonces debo hacer una renuncia. Debo renunciar ¿a qué? A todo lo que sea contrario a ese estilo de vida, y no me conviene, no me gusta, me cuesta. Me gusta este estilo de vida. ¿Cuál? Ateísmo, materialismo, comunismo, hedonismo.
Este estilo de vida me gusta. Este estilo de vida es más cómodo. Este estilo de vida es menos exigente. El que me propone el estilo de vida cristiano es exigente. Es exigente. Es difícil. Por lo tanto, Cristo, sal de mi vida. Por eso le pedimos, pídele perdón a Cristo, porque con mi modo de pensar y de obrar, hermanos, he ofendido al Padre, a su Padre, a mi Padre y a Él mismo. Y es un día hoy también en esta fiesta para tomar una decisión. Yo te aconsejo que lo hagas porque puede ser demasiado tarde. ¿Cuál decisión? Decirle a Cristo, perdóname y vuelve a mí. Regresa. Regresa y sé el centro de mi vida. Establece tu reinado en mí. Establece tu reinado en mi hogar. Establece tu reinado en nuestra sociedad, en las escuelas, en las familias, en el país. De lo contrario, hermanos, leyendo, viendo la situación política, religiosa, etcétera, etcétera, se acercan tiempos como 1925. Y no estoy mintiendo. Seamos sinceros, seamos objetivos, seamos realistas. Ya estamos viviendo en algunos lugares, ambientes en México y en otros países cristianos católicos, ambientes o tiempos como llegaremos un día donde estaremos o no celebremos misa o la estemos celebrando escondidos. No quiero alarmar ni quiero ser ave de mal agüero, pero si tú hoy, en este día, fiesta de Cristo Rey, en esta misa, no proclamas, no renuncias a ese estilo de vida contrario al que Cristo te ofrece y no le pides perdón y dile a Cristo, vuelve a mí, Señor, entra a mi vida, entra a mi familia, entra a mi matrimonio, entra a mi hogar. Si no le dices, entonces vamos a ver qué hacemos después. Habrá serias consecuencias. Digámosle a nuestra Madre, digámosle a ella, a Santa María de Guadalupe, ayúdame, Madre, ayúdame, perdóname también tú perdóname, porque no tengo a tu Hijo como el Rey, el centro de mi vida, no lo tengo. Ayúdame a decirle, a tener la valentía, a tener el deseo, a tener la fe de decirle, vuelve, Señor, y entra a mi vida. Abro mi corazón, abro las puertas de mi hogar para que entres y quédate ahí y tú sabes lo que tienes que hacer. Dile a ella también que te ayude, que me ayude. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Creo en un solo Dios, Padre todo.